Hola amigos, estamos en agosto con un calor horroroso en este hemisferio pero aún así seguimos trabajando para sacar nuevas novedades literarias ya pensando en este septiembre de 2023. Este septiembre de 2023 que es muy importante porque cumplimos tres años. La editorial, creada para difundir las enseñanzas teosóficas, la sabiduría perenne, ciencia iniciática, como lo queráis llamar, nació con esa vocación. Cumplimos 3 años ahora, el 1 de septiembre. Hay un concurso literario del que ya hablaremos y va a haber más novedades, como las obras completas de Blavatsky, los 14 tomos, pues el próximo 5 y 6, ¿no? Queremos sacar un glosario teosófico, no sé si nos dará tiempo en mes de septiembre, pero bueno, y tenemos unas obras y unas sorpresas que bueno, poco a poco no adelantemos a acontecimientos. Entonces la primera novedad literaria es que cumplimos años y vamos a inaugurar este nuevo ciclo con la publicación de la doctrina secreta de Blavatsky. Ya la anunciamos hace un tiempo y vamos a sacar el primer tomo. Y esto pues requiere un poco de explicación. En primer lugar, creo que ya he dicho en otra ocasión, esta es una obra especial. Diréis, ¿por qué comprar la doctrina secreta de Blavatsky? ¿Cuántos han hecho tantas ediciones, ¿no? Bueno, esta es una edición especial. La doctrina secreta, aunque hoy en día son 6 tomos, eso deviene de una serie de decisiones que se han ido tomando desde cuando salió originalmente, que salió en 2 tomos. Y salió en vida, salió en 1888 y una primera versión y a finales de año salió la segunda. Dicen que entre finales de año y principio de 1889 salió el segundo tomo. En vida de Blavatsky, corregida muchas veces por ella misma, tomando decisiones tanto para la imprenta como decisiones de añadido de material, de quitar material, etcétera, etcétera. Luego, una vez muerta, Annie Besant y Mead, su secretario, decidieron crear un tercer tomo con todo lo que había desperdigado en los cajones, incompletos y parte de las instrucciones esotéricas del grupo interno de Blavatsky, de la Sociedad Teosófica en aquel tiempo. Ese tercer tomo no lo vio nunca Blavatsky, es el resultado de todo el material que quedaba y no sería que hay aquí una polémica sobre un tercer tomo o un cuarto tomo donde hay diferentes versiones, ¿no?, sobre si existieron o no ese tercero y cuarto tomo. Hay muchas referencias, pero hay elementos a favor y en contra y nosotros no queremos entrar en ese tema. Lo que nosotros hemos pretendido es publicar hoy, en la actualidad, en el 2023, gracias al trabajo de José Manuel Rodríguez Rosa, que ha cogido los 2 tomos de la doctrina secreta originales, la primera traducción al castellano que se hizo en 1895 por Teósofos, y esa traducción en 1895 por Teósofos, que, bueno, ahora explicaré este folletito, daré más información. Ellos trabajaron con la edición de Annie Besant, con los 3 tomos. Entonces, para conseguir, y es lo interesante de nuestra versión, por la que se la recomendamos a todo estudiante serio de las enseñanzas teosóficas, es que hemos expurgado todo lo que se le añadió, porque se habla de que la versión de Annie Besant llegó a tener hasta 25.000 rectificaciones de detalles, desde comas, libros, citas, notas a pie de página y en algún caso incluso, según estudiosos, se toqueteó, se cambió, se mejoró o en su defecto se estropeó algún concepto de la doctrina secreta original de Blavatsky. Entonces era una por mi parte, como editor para Lectura Teosófica, una oportunidad única, grandiosa, o sea, no tengo palabras para explicarlo, el poder publicar el trabajo que ha hecho este chico, ¿no? O sea, ha expurgado todo lo que no estaba en la edición de Blavatsky, ha quitado todo lo que Blavatsky no aprobó en vida, en la edición en vida, y hemos hecho una edición fiel a la original de Blavatsky, de 1888. Pero la hemos hecho tan fiel que incluso no hemos puesto adendas, no hemos puesto nada. Es como
como la hizo ella, y además con la tabla de contenido que hizo ella, etcétera. Incluso las páginas, yo ahora estoy grabando este book trailer, añadiré al book trailer, os pondré alguna muestra para que veáis que las páginas tienen la misma paginación que la original de Blavatsky. Entonces, cada página corresponde a la página en el inglés. Por lo tanto, si hay alguna duda, uno puede acudir a la versión en inglés, que se puede comprar evidentemente físicamente, se puede comprar en PDF y en internet está para descargar en miles de versiones. Está claro que ya sé que es un poco, como se suele decir, tirar piedras sobre mi propio tejado. Ya existe la doctrina secreta, no hay por qué. Existen otras versiones, en 6 tomos, en 3 tomos, o sea, y las diferencias pues para algunos pueden ser muy importantes y para otros no tanto. Pero nunca se ha hecho, pensamos que había que hacerlo, y por qué no tener la doctrina secreta tal y como la concibió Blavatsky. Sin añadidos, sin suposiciones, sin ay, ella aquí hubiera puesto tal cosa. No. Blavatsky corrigió miles de veces las galeradas de la doctrina secreta y puso todo lo que pudo poner, evidentemente, porque desde el plan inicial para la imprenta a lo que luego salió, el costo se multiplicó por 3 o más, dada la cantidad de veces que añadió información. Sus discípulos pasaron varias veces, pasaron a máquina el manuscrito cuando se suponía que estaba terminado, y dicen que eran 90 centímetros de alto los manuscritos. Cuando lo pasaron a máquina, Blavatsky lo volvió a revisar y volvió a añadir. Cuando eso lo volvieron a pasar a máquina para que estuviese limpio para la imprenta, Blavatsky lo volvió a revisar y volvió a añadir. Y más de 300 libras de la época se gastaron en correcciones engaleradas. Entonces, nosotros no solo hemos publicado la doctrina secreta, versión original en castellano, versión casi facsímil en castellano, sino que hemos hecho un folletito que regalaremos con cada compra. Los tomos se van a vender al principio. No queda más remedio que el primer tomo, luego saldrá el segundo y a partir de que salga el segundo los iremos vendiendo de 2 en 2 y regalaremos este folleto. Este folleto tiene una explicación preliminar del trabajo hecho de expurgar todo lo que no tiene que ver con la edición de Blavatsky, como digo, un trabajo tenaz, de 2 años por José Manuel Rodríguez Rosa, titánico. Y luego hemos hecho una recopilación basada en textos de los propios autores, sin poner nosotros ninguna interpretación de cómo se fue fraguando la doctrina secreta. Porque, repito, en principio iban a ser fascículos, iban a salir en el Lucifer o en Theosophies, iban a ser por fascículos de 70 o 90 páginas, luego esa idea se cambió. Iba a empezar con un tomo relacionado con los ocultistas y sus historias y tal, luego un tomo de antropogénesis, el de cosmogénesis, y otro sobre ocultismo práctico. Los propios discípulos, cuando vieron el material, aconsejaron empezar con cosmogénesis, y todo el material que ya había escrito de ese primer tomo, que pasaría a ser el tercero, se quitó de lado, ¿no? De hecho, dice Blavatsky que si estos 2 primeros tomos tenían buena aceptación, pues escribiría un tercero que ya estaba escrito, según ella, y parte de un cuarto, que o forma parte de lo que se ha perdido y recogió Nieves Animet, o se ha perdido y no se ha encontrado todavía. Hay un enigma en ese tema. Entonces, en este folleto que vamos a regalar se va explicando todo el proceso, las páginas que quería que tuviese cada sección, los capítulos, e incluso el tipo de material, y por eso lo hemos hecho nosotros así, encuadernado en tela gris claro. Ella dice incluso el tamaño que quiere, como una revista que había en aquel momento que se llamaba El Platonista,
quiere el tipo de papel, quiere que la letra sea grande. O sea, hay una serie de consideraciones de imprenta, de maquetación, lo que hacemos los editores, las editoriales, muy interesantes, que hemos recopilado porque la condesa Westminster, que la acudió hasta su muerte, pues va contando en reminiscencias de H.P. Blavatsky, La doctrina secreta, cuenta muchísimas anécdotas sobre el tema y otras cosas, pero no nos hemos metido a hablar de lo importante que es la doctrina secreta, el contenido, que es una sabiduría para el futuro. Reconoce Blavatsky que en su tiempo no se entendería y que en el futuro se estudiaría como se ha hecho, pero aún no pensamos nosotros lo suficiente. Y entonces este folletito pues lo vamos a regalar con la compra de los 2 tomos. Como siempre hacemos con este tipo de obras que son importantes y que lo merecen, hacemos una edición en rústica y hacemos una edición en tapadura. Cada versión tiene que ser la persona la que elija, porque tiene virtudes y defectos, ¿no? O sea, en relación a, evidentemente, la tapadura protege mejor el libro. Para un libro de estos que son clásicos, que son para verlos muchas veces, es un tipo de que lo protege más, digamos, pero también es más manejable. La edición en rústica tiene la posibilidad de tener las solapas, etcétera. Pero por dentro, desde que empieza lo que se llama la tripa, es la misma en uno u otro, ¿vale? El tipo de encuadernación, aunque es un poquito superior la de tapadura, por eso evidentemente cuesta más. Digamos que esto se hace 1 a 1 y esto lo hacen máquinas que hacen tiradas pues en golpes de varios a la vez, ¿no? Como os decía, el libro con letra grande, imitando a la de Blavatsky. Las notas incluso a pie de página hemos quitado la numeración y lo hemos puesto como ya lo ponía, con símbolos. Tiene las mismas imágenes que había en ese momento, etcétera, etcétera, etcétera. Hay un detalle importante y es que Blavatsky en el tomo 1, en aras de la fidelidad de la que estamos hablando, ella dice que en el segundo tomo, aquí está, en el segundo tomo, el índice y el glosario se encuentran al final del volumen 2. Vale, el volumen 2, el glosario nunca se incluyó en el original de Blavatsky. No hay un glosario. Sí que hay un índice. Y queríamos añadirlo. No son 30 o 40 páginas que pensábamos añadirlo, pero no lo vamos a añadir. No lo vamos a añadir porque lo hemos intentado. O sea, hemos cogido el índice y lo hemos empezado a traducir, pero hay 2 grandes problemas. Uno no es tanto problema, porque a la hora de traducir, pues muchas palabras empiezan por una letra distinta. Entonces habría que reorganizar todo el índice para que coincidieran las palabras. Pero es que hemos visto que cuando en el índice hace una referencia de una palabra para que vayas a la página cual, 600, 300, del tomo 1, del tomo 2, no está. O sea, está mal construido. Tiene muchos fallos. De hecho, en ediciones posteriores el índice se rehizo. Se rehizo porque estaba con muchos fallos. Entonces, rehacerlo era otra obra tan titánica como. Entonces, como hay otras ediciones por ahí publicadas donde el índice se ha hecho aparte, incluso se ha hecho mejor, más extenso y tal, pues es posible que lo hagamos o no, porque la edición en PDF de este libro la vamos a regalar. Ya de hecho, el compilador, el que ha hecho esta expurgación, ¿no?, para dejarnos una obra lo más limpia posible, como la quería Blavatsky, ya la tiene gratis en su página web, ya la compartimos y pondremos el link, pero la edición en PDF la vamos a regalar. Entonces cualquiera con un buen lector de PDF, Acrobat por ejemplo, pues podrá hacer búsquedas que van a ser mucho más completas, más fieles y menos errores humanos. No gastamos papel para lo que es un índice. Entonces yo considero que... no lo sé, lo tenemos que pensar, ¿vale? Pero de entrada yo creo que no vamos a hacer el índice en papel. Entonces la misma Blavatsky, repito, no incluyó el glosario. Nosotros no lo hemos incluido tampoco porque luego hay un glosario teosófico que también se puede discutir muchísimas cosas, pero ha sido muy útil para muchísimos teósofos y nosotros lo vamos también a reeditar. Entonces, ya a partir del 1 de septiembre, a partir de que veáis este book trailer, no sé exactamente cuándo lo voy a subir, se pueden hacer los pedidos. La gente que hizo el pedido anteriormente lo tiene reservado, evidentemente, y alguno que lo pagó,
le vamos a mantener el precio, aunque es posible que tengamos que encarecerlo 1 o 2 euros porque ha salido más caro de lo que nos pensábamos en un principio. Otra cosa es que rogamos que los que queréis, evidentemente, los 2 tomos, no os esperéis a que esté el segundo tomo para comprar los 2, porque nos haréis un flaco favor. Bueno, aquí tenéis la primera novedad literaria del 2023, del inicio del 4º año de la editorial Dagón, en la línea de H.P. Blavatsky, que es una línea esencialmente teosófica. Hay otras obras como los 6 tomos traducidos por Olcott, La Colle de Britain, las obras completas en castellano, 14 tomos, vamos a sacar el 5 y el 6, y otras novedades que ya iremos mostrando. Os recomiendo que entréis en la página web. También vamos a remodelar la página web. Vamos a crear una pasarela de pago para que la gente pueda directamente comprar los libros. No se trata, como he dicho tantas veces, de ganar dinero. Lo que hay que hacer es publicar y difundir estas enseñanzas. Solo vamos a hacer 40 ejemplares en tapa dura. Entonces, los que lo reservaron, que sepan que tienen esa reserva, pero el resto, los pocos que quedan hasta 40, vamos a hacer 40 ejemplares. Porque hemos calculado por otras ediciones en tapa dura y tal que nos movemos por ahí. Entonces, rigurosamente, aquellos que lo vayan pidiendo, pues lo tendrán en tapa dura, y los que no, pues en rústica, que repito, internamente es lo mismo. Pero, evidentemente, a los que amamos los libros en papel bien publicados, la tapa dura le da un... Fijaros, no hemos puesto en la tapa dura ni siquiera el código de barras ni el símbolo de la editorial para hacerlo lo más fiel posible al original. Estos 2 símbolos estaban en el original y aquí lo tenéis. Pues nada, amigos, creo que se ha hecho un poco largo este book trailer. Creo que vale la pena decir lo que hemos dicho. Es algo histórico, nunca se ha hecho, y creo que merece la pena tener en castellano la obra de Blavatsky tal y como ella la concibió. Recordar que en cuanto salió no fue demasiado bien aceptada, aunque las primeras 500 copias antes de salir ya estaban vendidas. Hubo que hacer rápidamente una segunda edición que no cambió nada. Era, digamos que la imprenta utilizó todo lo mismo para poder hacer, no hubo ni un solo cambio ni una coma en la segunda edición. Y la tercera ya sí fue después de muerta Blavatsky y ya Aniversan la cambió. Creo que la tercera aún se mantuvo, pero ya era una edición post-mortem. Entonces, tener esto es siempre lo digo, pero es una verdadera joya para aquellos que amamos no solo los libros, sino la literatura esotérica, la sabiduría antigua. Y ya he dicho que no quería entrar en ese tema, pero tenemos que recordar que la doctrina secreta y otros libros de aquella época, como las cartas de los maestros, a Sinet, la dieron la Fraternidad Blanca, Moria, Kutumi y otros maestros que participaron en esto y en otros proyectos. Es un legado de la Fraternidad Blanca para el ser humano, para aquellos que quieran investigar, aprender. Y el primer paso es el que tengo yo por obligación como editor, y es que esté disponible esa obra en papel y en PDF para poder tenerla y estudiarla. El estudio, ahí yo ya no puedo entrar, amigos, tenéis que ser vosotros mismos. Y recordad que regalamos este librito que también ha llevado su trabajo, pero creo que ha quedado bastante bien. Y ya sí, acabo. También hemos puesto aquí lo que fue la presentación, el prefacio de los traductores originales. Voy a poner imágenes para que las veáis más claras de la edición. Fijaros, Rostro de Luna en simbología arcaica nos dice que fueron los señores Melián, Dorestes, Díaz Pérez, Cifré, Treviño, hermanos Molano y González Branco. Estos señores fueron los que pertrecharon 1895 y luego en el 98 el segundo tomo. Yo no voy a tardar tanto tiempo en publicar el segundo tomo, pero hicieron el esfuerzo. Trabajó Francisco Montoliu en la traducción, pero como ellos trabajaron a partir de la edición de Aniversan en 3 tomos,
Poco del material de Montoliu sirvió para esta edición. Bueno, esto es historia, esto es bibliografía, esto es sabiduría, esto es las novedades literarias, septiembre del 2023, Editorial Dagón. Muchísimas gracias por vuestro apoyo.